Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número 16 de Mao. Y como ya saben, la semana pasada estuvimos de descanso, pero yo diría un descanso relativo porque tuvimos dos anuncios bastante importantes. Uno de ellos, y al que le voy a dar un poco menos de peso en este comentario, es que el día 19 de septiembre va a haber un evento de patrocinio del primer volumen, ya que es un día después del lanzamiento, donde se va a encontrar el actor y el modelo Yudai Chiba, básicamente haciéndole de embajador del manga, y creo que va a aparecer haciendo un cosplay de Mao. Y algo que me llamó la atención de este anuncio es que a las horas de que se anunciara, también sacaron otro anuncio diciendo que todos los registros ya estaban llenos. Entonces eso habla de que muy probablemente este primer tomo tenga buena recepción. Eso me emociona mucho porque, como ya le llegué a comentar en su momento a Víctor, que preguntó en el capítulo anterior qué pensaba yo de la posibilidad de un anime, yo digo que es muy posible. Y si al tomo 1 le va bien en ventas, al tomo 2 le va bien en ventas, al tomo 3 le da bien en ventas, entonces yo creo que podríamos empezar a hablar de la posibilidad de un anime dentro de unos 3 o 4 años más o menos, que es más o menos lo que se tardan los animes en obviamente producirlos y demás, tomándolo desde un proyecto que ahorita en este momento está en pañales. El anime de Kyokai no Rine fueron unos 6 años más o menos que se tardó en aparecer ya en anime. Y al anime de Kyokai no Rine le fue muy bien en Japón. De hecho, los números de Kyokai no Rine en Japón eran bastante buenos. Y sobre todo tomando en cuenta que salió al aire justamente cuando estaba ya el arco final de Naruto, el arco final de Bleach. Y llegar a un top 10, top 1, top 3 de los animes más vistos en Japón, creo que habla muy bien de los números que maneja Rumiko. Y entonces esto también va a hablar, yo creo, muy bien de lo bien que le puede ir a Mao en ventas de manga por estos primeros años, hasta que algún estudio de animación decida tomar el proyecto y hacerlo anime. Pero les digo, para esto yo creo unos 3, 4 años más o menos para que lleguemos a ver un anime de Mao. El segundo anuncio es algo que todavía me emocionó aún más, que es justamente una entrevista que hace la editorial a Rumiko Takahashi y a Satoru Noda, que es otro mangaka. La verdad no he leído sus trabajos, así que no puedo opinar de él, pero es una entrevista que les hicieron dividida en dos partes, una publicada esta semana en este volumen de la Weekly Shonen Sunday, y la segunda parte va a ser publicada en otra revista que también tiene la editorial. En esta entrevista hablan un poco de las obras actuales que tienen los dos, y en este sentido obviamente Rumiko Takahashi habla de Mao. Y creo que en este punto voy a rescatar 3 cosas importantes que las voy a decir un poco resumidas, porque obviamente este video no va del anuncio de Rumiko, sino va del capítulo 16 de Mao, pero creo que es importante mencionarlo porque esta entrevista salió junto con el capítulo 16, entonces es un buen momento para hablar de ella, yo creo. Y el primer punto, y creo que es uno de los más importantes, es que ella menciona que el hecho de que la historia esté basada en la era Taisho fue una sugerencia directa del editor. Y obviamente es muy normal que en los trabajos que se publican en cualquier cosa, libro, cómic, televisión, película, lo que sea, siempre está la cuchara de la persona que pone el dinero o que pone el apoyo al proyecto. En el caso de las revistas, el editor básicamente da luz verde a si sale algo o no. Entonces, en este caso yo creo que Rumiko muy probablemente llegó con el editor con esta nueva historia, y supongo que en algún punto el editor le ha de haber dicho, esta historia estaría bien si fuera en la era Taisho. Entonces realmente me gustaría, y yo como entrevistadora, si yo fuera a entrevistar a Rumiko, creo que le preguntaría cuál era la idea borrador, o lo que ya he dicho antes, la premisa de Mao originalmente, y cómo es que llegaron a este punto donde es Nanoka, la era Taisho, el terremoto de la era Taisho.
Y entonces obviamente cómo se fue hilando esta historia a partir de Rumiko Takahashi y las ideas del editor. Entonces creo que es algo muy interesante y me sorprende que no se haya ahondado mucho más en esa pregunta, pero creo que es algo que queda ahí. Y otra cosa interesante de la revista y algo que me gustó mucho es que Rumiko Takahashi dijo que al principio no sabía qué personalidad darle a Nanoka y que fue hasta el borrador número 4 que pudo hallar más o menos cómo quería que Nanoka fuera. Y esto es algo muy normal entre la gente que escribe cosas de largo aliento. Usualmente cuando escribes cuentos, muchas veces no te enfocas mucho en la personalidad de tus personajes porque dentro de los cuentos algo de lo que más le quieres poner peso es a ese golpe de la historia, ¿no? En el caso de novelas, series de televisión y en este caso cómics y manga, los personajes son tienen casi el mismo peso o tienen el mismo peso que la historia como tal, porque obviamente tienes que hacer que la gente se encariñe con el personaje para que siga queriendo saber qué va a pasar con el personaje capítulo a capítulo. En este sentido, creo que Rumiko tiene un 10 de 10 al decidirse por esa personalidad de Nanoka dentro de su historia. A mí me gusta mucho la personalidad de Nanoka, lo he dicho en todos mis otros videos, y creo que es un gran acierto la personalidad de Nanoka, y también he dicho, Nanoka poco a poco se está convirtiendo en uno de mis personajes favoritos de Rumiko. Creo que no les he dicho cuál es mi personaje favorito de Rumiko. Mi personaje favorito de Rumiko es Rokudo Rine, por si no lo sabían. Aunque Godai también ya está escalando junto con Nanoka. Los dos están escalando para ver quién alcanza a Rine primero. Nanoka es un personaje que me fascina en personalidad, en actitud, en historia, en todo. Creo que es un personaje bastante completo y creo que Rumiko lo está tratando bastante bien capítulo a capítulo, semana con semana. Entonces creo que saber que incluso a Rumiko se le complicó decidirse por qué personalidad darle a Nanoka le da mucho más valor también al personaje, al menos para mí, que estudio justamente la creación de narrativas, que es algo que a mí me gusta mucho y que es algo que me especialicé dentro de mi carrera, en el análisis de las narrativas. Entonces, en este sentido siempre es muy interesante saber que al autor mismo se le complicó darle la personalidad al personaje y esto habla de la complejidad del personaje. Entonces, 10 de 10, Rumiko. Y lo último que dijo es que usualmente Rumiko no planea la longitud de sus series y confesó que Rine estaba pensada para ser mucho más corta, pero al final, o sea, menos de 30 volúmenes o algo así entendí en la entrevista, pero al final tuvo 40 volúmenes. Pero a la vez Rumiko dice que Rine la pensaba más corta porque era una serie de gags de comedia. En este caso Mao no son gags de comedia, no es una serie de comedia, es una serie un poco más seria. Y entonces probablemente auguremos, ojalá sea una serie un poco más larga. No sé si llegue a los 50 y tantos tomos que tuvo Inuyasha, pero yo creo que espero que al menos sobrepase los 30 tomos. Sería algo que me gustaría mucho. Mao para rato, necesito a Mao para rato, la verdad. Creo que Mao se está volviendo en una parte muy importante de mi vida en general y la verdad no quisiera que se acabara, ¿no? Entonces creo que esta idea de que Rumiko probablemente sí tiene planeado Mao para rato es una idea que a mí me gustó leer y es algo que realmente espero porque creo que ya lo he dicho y lo dije en el video dándole las gracias a los 100 suscriptores. Que Mao, la noticia de que Mao iba a aparecer o que la noticia de que iba a haber un manga nuevo de Rumiko Takahashi y los videos que hago de Mao cada semana ha sido una parte muy importante en mi vida estos últimos 4 meses, ya casi 5, y es algo que me gusta mucho y creo que toda mi vida, por los años que viva, si son 20, 30, 10 o 50 años más, creo que siempre voy a recordar al menos estas primeras etapas de Mao, porque es algo que me ha ayudado mucho y entonces creo que pensar que Mao puede todavía durar unos 5, 6, 7, 8 años, 10 años más y que voy a poder verlo
semana con semana, con sus ciertos saltos, obviamente, a veces cada 2 semanas. Creo que es algo que me emociona muchísimo y es algo que me gusta muchísimo saber. Básicamente es como un canal dedicado a las obras de Rumiko en agradecimiento por el hecho de que, o sea, simplemente sus obras han marcado todas las etapas de mi vida. Y Mao en específico está en una parte complicada de mi vida, pero a la vez que está siendo muy bonita, y creo que es muy bonita gracias a ustedes que están viendo los videos, y a Mao en historia como tal. Y creo que es algo que me gustó leer, ¿no? Saber que Rumiko Takahashi como tal no piensa que Mao vaya a ser como una historia corta. E incluso lo llegó a comparar con Rine, que es así, pensaba que era una historia corta y terminó haciendo 40 volúmenes. Entonces, creo que leer eso me emocionó mucho, o sea, a mí en lo personal. Y a la vez hice este canal solo para hablar de esa noticia de Mao, y eventualmente el canal se convirtió en un canal dedicado a Mao. Y no sé, o sea, a veces tengo miedo, ¿no? Tengo miedo de que me quiten el canal por copyright, porque aunque no lo crean, al menos los videos de Meson y Koku, muchos han recibido reclamación de copyright. Por suerte entra dentro del fair use, por suerte me han quitado esas reclamaciones, pero si en algún punto este canal llegara a desaparecer por copyright o lo que sea, yo creo que me haría otro y me haría otro y me haría otro y seguiría hablando de Mao, porque realmente no tienen idea de lo importante que ha sido para mí. Porque fue muy importante para mí saber que iba a existir. Creo que ya lo dije en el video de los 100 suscriptores, pero para la gente que no lo vio y que apenas me está conociendo, creo que es importante decirles que para mí Mao es una serie importante dentro de mi vida, no solo porque me gustan las obras de Rumiko Takahashi, sino porque llegó, creo que cuando más necesitaba algo para seguir. Y no quería que este video se volviera tan emocional así de la nada, así que regresemos. Entonces, básicamente esa es lo que pasó la semana pasada y esta semana, ya que salió el capítulo de Mao. Tenemos esta entrevista con Rumiko Takahashi y la segunda parte va a ser publicada, creo, la próxima semana en la otra revista de la editorial. Y estoy interesada por saber qué más nos tienen que contar Rumiko Takahashi en específico. Pero ahora sí, vamos con el capítulo 16, que por cierto, debo decir, me pareció muy muy corto. Y tenemos el capítulo número 16, que como ya dije, me pareció muy muy corto. Pero porque no tiene mucha información, más bien es el capítulo que cierra el arco de las monjas garrapata, pulga, depende de la traducción, de las monjas que custodiaban esta zona que Mao sospecha es la guarida del demonio gato. Y el capítulo empieza con Nanoka y Otoya que continúan huyendo de las monjas. Algo que me gustó mucho y pone Rumiko a modo de comedia es Nanoka diciendo que la próxima vez que vea a Mao, una vez terminada esta misión, lo que va a hacer golpearlo. Y obviamente esto nos habla una vez más de la personalidad de Nanoka, que cada vez, y lo repito, me fascina más. Entonces tenemos a Nanoka diciendo que la próxima vez que vea a Mao lo va a golpear. Pero mientras dice esto se da cuenta que las monjas los están rebasando, y los están rebasando porque Mao colocó una especie de muñeco con su figura, con su ropa ensangrentada. Aunque esto ni Nanoka ni el público sabe, hasta que las monjas atacan al muñeco y Nanoka decide ayudarlo. Una vez más, este rasgo de la personalidad de Nanoka, que creo que sí llegué a mencionar en el video anterior, que es Nanoka diciendo: no pienso ayudar, yo no, como que no sirvo para eso, soy una persona débil, bla bla bla. Pero cuando llega el momento en el que realmente se ve la necesidad de ayudar a las personas, sí lo hace, y es algo que me gusta mucho de la personalidad de Nanoka. Y en este sentido hace lo mismo, ¿no? Se detiene, dice: tengo que ayudar a Mao, pero Toya es el que le dice: tranquila, no pasa nada. Y ahí es donde se revela que la
la cosa que estaban atacando era básicamente como una especie de muñeco con la ropa ensangrentada de Mao. Y podemos ver a Mao enfrentando a las monjas. Mao aparece con la ropa tradicional que utilizan los monjes sintoístas y en este caso ya sabemos que Mao era como un aprendiz de monje antes de tener la maldición, entonces es normal que tenga esta especie de vestimenta. Tomando en cuenta que sí, él era como una especie de aprendiz de sintoísmo y creo que este capítulo abarca varios puntos del sintoísmo, como esta idea de los elementos, pero eso lo hablaremos ya más adelante. Pero en este sentido, Mao saca una especie de ataque especial o una especie de conjuro especial, no sé cómo llamarlo, que en español lo tradujeron como quijada de agua. En la traducción que yo consulto, que es la traducción al cantonés, no pude entender la traducción como tal. Lo que hice fue consultar la versión en español, que casi no lo hago, no consulto mucho la versión en español, siempre la recomiendo aquí, pero no la consulto, no sé por qué. La traducción en catalán me gusta más, yo creo que es por eso, no consulto la traducción al castellano, al español latino. Consulté la traducción en español, lo tradujeron como quijada de agua, no me hizo mucho sentido, pero independientemente de eso, lo que hace es invocar a una especie de tortuga gigante que Otoya mismo le explica a Nanoka que es un Genbu. Y un Genbu es como una especie de espíritu, o algo así es lo que entendí, de agua. Y tomando en cuenta que las monjas son insectos, son espíritus de fuego. Entonces lo que hizo Mao fue crear una barrera con sal y frijoles de soya para que este espíritu de agua pueda atacar a las monjas espíritus de fuego y estas puedan, digamos, ser erradicadas por completo y no sea tan complicado vencerlas, ¿no? Las monjas realmente desaparecen y lo que hace Mao, o lo siguiente que hace Mao, es atacar directamente a la piedra clave. La piedra clave se rompe y cuando se rompe salen esta especie de globos, no sabría exactamente en qué punto o en qué textura Rumiko los pensó al momento de que se dibujaron, pero parecieran una especie de globos que salen junto con una explosión que empuja a Mao lejos de la piedra. Y en este punto Otoya menciona que tanto el Genbu como la piedra se rompieron, pero Mao repite que la piedra solo se rompió superficialmente, que la piedra es mucho más grande y que es debajo de esa piedra donde se encuentra el demonio gato. Y aquí es donde Nanoka recuerda ella que esa piedra es la que desaparece durante el terremoto de Kanto. Y aquí es donde sucede algo que llama mi atención, porque después de que Nanoka dice eso, Mao cae y Nanoka cree que está muerto. Y poco después descubre que está dormido y a una manera de slapstick comedy o como se traduce al español de comedia de golpes y pastelazos, Nanoka lo despierta con un golpe y le reclama por quedarse dormido ahí, que sí, no era como un buen lugar para quedarse dormido. El capítulo termina, y como ya dije es bastante corto, el capítulo termina con ambos regresando al pueblo y Nanoka se da cuenta, bueno, supongo que Mao también, pero lo vemos desde la perspectiva de Nanoka. Nanoka se da cuenta que la gente dejó de ser transparente. Y creo que yo ya les había mencionado antes que la gente transparente, al menos a mí ya se me había pasado de momento, creo que lo mencioné en el capítulo anterior. Pero sí, Nanoka menciona que la gente dejó de ser transparente y ahí termina el capítulo. Y creo que la gente también estaba mencionando que empezaba a ser como calor esos días, ¿no? Y esto podría ser una clave tal vez para decirnos en primer lugar más o menos en qué época están. Sigo diciendo que probablemente es julio-agosto o junio-julio, por los saltos de tiempo que ha habido, pero obviamente estos saltos de tiempo, al menos para mí, ya llegó un punto en el que no sé en qué fecha están. La historia empezó un 11 de mayo, pero en este momento no se sabe exactamente en qué están, pero pareciera que el terremoto cada vez está más cerca. Y esto es algo que me llama la atención, porque como ya dije, no estoy segura cuál es ese gran mal que van a tener
que pelear Nanoka y Mao. Porque en primer lugar yo podría pensar que es el terremoto, pero parece que el terremoto se está acercando más y más. En segundo lugar, podría creer que es el demonio gato. Y aquí es donde entra el punto en el que yo estoy más consternada. Y es que yo sigo con la teoría de que Nanoka es el demonio gato. Sigo con la teoría de que el demonio gato, digamos, tomó a Nanoka como su huésped el día del terremoto. Ahora, el problema es que si el terremoto está cerca, eso significa que Nanoka niña está a punto de aparecer en la época donde actualmente Nanoka adolescente está trabajando con Mao. E independientemente de las paradojas espacio-tiempo que esto podría crear, que muy probablemente Rumiko no sé si las considere o no, yo diría que no. Las paradojas espacio-temporales de Inuyasha nunca estuvieron como consideradas en Rumiko. Y yo creo que en Mao tampoco va, no sé si llega a considerar paradojas espacio-temporales, pero creo que sería un giro interesante que se dieran cuenta de esta posibilidad de que el gato demonio lo que está haciendo es buscar a un huésped y al ver que no pudo hospedarse en Mao, lo que hace es buscar a Nanoka niña. Y obviamente esto podría generar muchísimas otras dinámicas que aún no estamos seguros, ¿no? Pareciera que el demonio gato es este antagonista, pero creo que ya lo he mencionado. Y también en pláticas que he tenido con Mau Vargas, un saludo Mau si estás viendo este video, creo que he llegado a decir que el demonio gato sería un antagonista un tanto curioso si al final resultara sí estar hospedado en Nanoka y que esto se supiera después del terremoto de Kanto, ¿no? No sabría qué rumbo podría tomar la historia a partir de ahí. Creo que es algo que... se me está yendo la voz. Creo que es algo que no me he puesto a considerar, o sea, porque existe esa posibilidad que Nanoka, o sea, que lleguen a ese punto en donde se cruza Nanoka niña con Nanoka adolescente y probablemente ahí sea cuando nos enteremos que el demonio gato se hospedó en Nanoka niña y ahora se encuentra en Nanoka adolescente. Pero en este sentido, no sabría qué rumbos podría tomar la historia y eso me intrigaría muchísimo más que la otra posibilidad que tengo en mente, porque la otra posibilidad que tengo en mente podría ser que el final de Mao como tal, o sea, de la historia como tal, sea el terremoto de Kanto. Y aquí es donde entraría mi ojalá no sea así, porque pareciera que el terremoto cada vez está más cerca. Podría pensar que justamente el final es este terremoto de Kanto y sería básicamente impedir que el gato demonio tome a Nanoka como huésped. Pero obviamente, y retomando mi idea de que podría crearse paradojas espaciotemporales, si llegaran a evitar que el demonio gato se hospedara en Nanoka, en dado caso de que Nanoka sea el demonio gato, obviamente esto impediría que Nanoka conociera a Mao en su actual presente, ¿no? Y esto obviamente sería bastante confuso, aunque también podría generar una dinámica bastante interesante en el plano del romance. Que hablando del romance, la dinámica de Mao y Nanoka cada vez me está gustando más. Creo que en este capítulo una vez más podemos ver ya más guiños más directos al romance, pero no tan obvios. O sea, el capítulo anterior tuvimos un guiño obvio al romance, ¿no? Que es este guiño de Mao tomándole la cara a Nanoka, Nanoka reaccionando con unos cuantos doki doki. Y en este sentido vemos más bien a una Nanoka que, aunque diga que odia a Mao y aunque cumpla sus amenazas de golpearlo, porque al final de cuentas sí lo golpeó acabada la misión, creo que ya es obvio para la audiencia que al menos de parte de Nanoka, Mao sí significa algo importante para ella, ¿no? Se preocupa por él. Creo que sí tiene esta especie ya de vínculo con él y sería interesante ver cómo se desarrolla en Mao, porque por primera vez, y creo que ya lo había dicho antes,
Usualmente las parejas de Rumiko tienen personalidades tal vez no iguales, pero que son que chocan mucho, ¿no? En este sentido, pues podemos ver a Ranma y Akane como el ejemplo perfecto. Ranma y Akane tenían personalidades que chocaban tanto que siempre acababan en pelea, en te odio, en eres fea, en eres poco femenina, en eres una normal. Y por ejemplo, en el caso de Inuyasha también estas personalidades que tenían Kagome e Inuyasha acababan en Inuyasha eres un tonto, me voy a mi casa. Me acuerdo mucho, o sea, creo que la mayoría de las peleas de Inuyasha y Kagome siempre acababan en Kagome básicamente amenazando de que se iba a su casa o yéndose a su casa. Entonces, en este sentido, creo que es la primera pareja de Rumiko que, a pesar de que tiene los elementos de una pareja de la vieja escuela de Rumiko, no como Rine y Sakura, que a pesar de que no son de la vieja escuela de Rumiko, sus personalidades seguían siendo personalidades que de una u otra forma chocaban, en el sentido de que Rine no sabía cómo explicarle a Sakura sus sentimientos y Sakura no se interesaba por esas explicaciones, por una especie de no sé, como tenía como esta especie de indiferencia, no tan indiferencia, muchos lo llamaban frialdad, pero más bien era como una especie de indiferencia, pero no indiferencia a él, a Rine como tal, sino una indiferencia a los sentimientos que ella tenía. No comprendía sus sentimientos y por lo tanto no podía comprender a Rine, y eso era un choque al final de cuentas de personalidades. En este sentido, creo que llama mucho mi atención que Nanoka pareciera ser que sí es de la muy vieja escuela de Rumiko, de Akane, de Kagome, de Kyoko un poco. Mientras que Mao es más nuevo, porque ni siquiera es un Rine, o de momento no ha aparecido un Rine, ¿no? Más bien Mao es mucho más serio, mucho más maduro. Creo que Rumiko intenta dar a notar que sus 900 años sí no han sido tan en balde en el sentido de madurez mental, y eso hace a Mao un personaje bastante serio y que no se exalta como Nanoka. Y entonces tenemos a Nanoka exaltándose por cualquier cosa y a Mao permaneciendo tranquilo el 90% de las veces, a menos que se trate del demonio gato de manera muy directa. Creo que Mao está tranquilo el 90% de las veces. Y algo que me gustaría mucho ver en este romance, y es algo que realmente espero ver en este romance, es esa evolución de Mao como a la vuelta a sentir como estas emociones incontrolables, ¿no? Creo que sería interesante si Rumiko lo llegara a explorar desde ahí, que es algo parecido, más no igual, que es lo que hizo con Inuyasha. Justamente esta idea de la evolución de Inuyasha, ¿no? Del personaje de Inuyasha, no de la serie. El personaje, la evolución del personaje de Inuyasha se ve planteado en Luna Nueva. Y algo que me gustaría justamente es como ver una evolución en el personaje de Mao. Y creo que sería interesante ver cómo... Y creo que lo llegó a comentar, si mal no recuerdo, Nicolás en uno de los primeros capítulos, que sería interesante justamente ver cómo probablemente su relación con Nanoka vuelva a despertar ciertas cosas en Mao que tal vez no tenía antes, ¿no? Y creo que Rumiko ya nos dio un guiño muy cercano a eso en el capítulo número 6, o 6, sí, creo, el de la señora araña, que es cuando Mao descubre que Nanoka es Nanoka, digamos, es parecida a él en este sentido, porque puede tomar la espada y demás. Entonces creo que sí puede ir por ahí, y me gustaría mucho verlo en el plano del romance. Y por último, ¿qué creo que pasará el siguiente capítulo? En primer lugar, creo que ya lo dije también la vez anterior, creo que Nanoka va a seguir sin poder contarle a Mao del terremoto. O tal vez sí se lo llegue a contar, pero creo que en este momento Mao está mucho más enfocado en la piedra clave y en el demonio gato que en algo que Nanoka, y Nanoka misma deja de lado la idea del terremoto de Kanto.
Y sobre todo porque ahorita lo que llamó la atención de Nanoka en este final de capítulo es que la gente del pueblo dejó de ser transparente después de que Mao, digamos, rompiera esta especie o suerte de barrera que había en la piedra y que vimos, o sea, vimos en la viñeta cómo salían esta especie de globos o de burbujas de esa piedra. Entonces creo que sería un enfoque interesante el hecho de que la gente de este pueblo dejó de ser transparente y muy probablemente está relacionada con el demonio gato, con el terremoto de Kanto, con esta piedra clave. Y no sabría si el siguiente capítulo vamos a seguir por esa línea o tal vez Nanoka se regrese a su época para investigar un poco más. Pero como siempre, creo que lo más importante, y ya saben, son lo que tú piensas, lo que tú opinas, lo que tú crees. Y déjalo aquí abajo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like. Si es la primera vez que ves estos videos, suscríbete. Y nos vemos en el siguiente video, en los siguientes capítulos de Mao, en los siguientes capítulos de Mesa Nikoku, en los siguientes capítulos dedicados a Rumiko Takahashi. Y como siempre, muchas gracias a todos. Si me notaron un poco más apagada esta vez en este video es porque creo que tengo un poco de gripa. Por eso les pido disculpas, pero nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.